Nunca olvidaré el día que mi propio hijo me miró a los ojos y me dijo que ya no tenía lugar en su casa. Era un martes por la tarde, apenas habían pasado 3 semanas desde que enterramos a mi Roberto, y ahí estaba yo, con mis 72 años, parada en la puerta de la que había sido mi casa durante 40 años, con una maleta en cada mano y el corazón hecho pedazos. Mamá, las cosas han cambiado, me dijo Daniel, mi único hijo, sin siquiera mirarme a los ojos. Sandra y yo necesitamos nuestro espacio ahora que papá ya no está. Sandra, su esposa, estaba detrás de él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, acariciando su barriga de 6 meses de embarazo como si fuera un escudo. Pero déjame contarte desde el principio, porque esta historia tiene raíces más profundas de lo que yo misma imaginaba en ese momento. Roberto y yo nos conocimos cuando yo tenía apenas 18 años. Él trabajaba en la ferretería del pueblo y yo ayudaba a mi madre en la panadería. Era 1968, y en esos tiempos las cosas eran diferentes. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo, con mis padres llorando de felicidad y los suyos observándonos con esa mezcla de orgullo y preocupación que tienen los padres cuando ven a sus hijos dar el gran paso. Los primeros años fueron duros, pero éramos felices. Roberto trabajaba doble turno para que pudiéramos comprar nuestra casita, esa misma donde después mi hijo me negaría un lugar. Yo limpiaba casas por las mañanas y cosía ropa por las tardes. Cuando llegó Daniel, en 1975, sentimos que nuestra familia estaba completa. Criamos a nuestro hijo con amor, pero también con sacrificios. Roberto se perdía los partidos de fútbol para trabajar horas extras y poder pagarle el colegio privado. Yo dejé de trabajar fuera de casa para dedicarme completamente a él. Queríamos darle todas las oportunidades que nosotros no habíamos tenido. Daniel era un niño inteligente, pero también caprichoso. Desde pequeño tenía esa manera de conseguir lo que quería con una sonrisa o una rabieta, dependiendo de lo que funcionara mejor. Roberto siempre decía que eso era señal de que llegaría lejos en la vida. Yo, en el fondo, a veces me preocupaba por esa facilidad que tenía para manipular las situaciones. Cuando cumplió 18 años, decidió estudiar administración de empresas. Nosotros, que apenas habíamos terminado la primaria, estábamos orgullosos. Vendimos el pequeño terreno que habíamos heredado de mis suegros para pagarle la universidad. Es una inversión en su futuro, decía Roberto. Algún día nos lo agradecerá. Pero lo que descubrí después me dejó helada. Durante los años universitarios, Daniel cambió. Se volvió más distante, más exigente. Ya no era suficiente con pagarle los estudios, ahora necesitaba ropa de marca, un carro, dinero para salir con sus amigos de la universidad que venían de familias acomodadas. Roberto se endeudó hasta el cuello para complacerlo, trabajando incluso los domingos. Fue en esa época cuando Daniel conoció a Sandra. Era una chica de la capital, hija de un contador próspero, acostumbrada a una vida que nosotros apenas podíamos imaginar. La primera vez que la trajo a casa, noté cómo miraba nuestros muebles modestos, nuestras paredes sin pintar desde hacía años, nuestro televisor pequeño. Su sonrisa era educada, pero sus ojos decían otra cosa. Es encantadora, me dijo Roberto esa noche mientras lavábamos los platos. Yo solo asentí, pero algo en mi estómago se removía con incomodidad. Las madres tenemos esa intuición, ¿sabes? Ese sexto sentido que nos dice cuando algo no está bien, aunque no podamos explicar qué es exactamente. Daniel se graduó con honores, y nosotros estuvimos ahí, en primera fila, aplaudiendo más fuerte que nadie cuando recibió su diploma. Sandra también estaba ahí, con un vestido que probablemente costaba más que nuestro sueldo de un mes, tomando fotos con una cámara profesional. Después de la ceremonia, fuimos todos a cenar a un restaurante elegante. Recuerdo que Roberto se puso nervioso con los precios del menú y pidió solo una ensalada, diciendo que no tenía mucha hambre. Pero lo que me dijo Sandra aquella noche cambió todo lo que yo pensaba sobre nuestro futuro como familia. Estábamos en el baño del restaurante, retocándome el lápiz labial, cuando Sandra entró. Se paró frente al espejo junto a mí y, sin mirarme directamente, dijo: «Señora Carmen, espero que entienda que Daniel y yo tenemos planes ambiciosos. Él va a ser alguien importante, y necesita rodearse de las personas correctas». Me quedé helada. «¿Qué quieres decir con eso, hija?» «Nada malo, por supuesto», siguió, aplicándose brillo en los labios con una sonrisa fría.
Solo que será mejor para todos si ustedes entienden que las cosas van a cambiar. Daniel necesita enfocarse en su carrera ahora. Salí de ese baño con las piernas temblorosas. No le dije nada a Roberto esa noche, pero no pude dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en esas palabras, las personas correctas. ¿Acaso nosotros, que habíamos dado todo por nuestro hijo, no éramos las personas correctas? Los meses siguientes fueron como una montaña rusa. Daniel consiguió un trabajo en una empresa importante de la capital y se mudó allá con Sandra. Al principio llamaba cada semana, después cada 2 semanas, después solo en fechas especiales. Sus visitas se volvieron escasas y apresuradas. Siempre tenía una excusa: mucho trabajo, compromisos sociales, viajes de negocios. Roberto envejeció 10 años en 2. Veía cómo su hijo se alejaba y no entendía por qué. Debe ser el estrés del trabajo nuevo, me decía, tratando de convencerse a sí mismo. Ya verás que cuando se establezca bien, volverá a ser el mismo de antes. Pero yo sabía que no era cierto. Cuando Daniel nos visitaba, ya no era nuestro hijo. Era un extraño educado que miraba el reloj constantemente y hablaba de personas que no conocíamos, de lugares a los que nunca habíamos ido, de una vida de la que nosotros no formábamos parte. La boda fue la confirmación de todos mis temores. Nos invitaron, claro, pero como invitados de segunda clase. No participamos en la organización, no nos pidieron opinión sobre nada. Sandra había contratado a una wedding planner de la capital, y nosotros solo recibimos una invitación elegante por correo, como si fuéramos conocidos lejanos. El día de la boda, me puse mi mejor vestido, ese azul marino que había comprado para la graduación de Daniel, y Roberto se puso su único traje, el mismo con el que nos habíamos casado 40 años atrás, aunque ya le quedaba un poco grande porque había perdido peso trabajando tanto. La ceremonia fue en una iglesia enorme de la capital, llena de gente que no conocíamos. Sandra estaba preciosa, eso no lo podía negar, con un vestido que probablemente costó más que nuestro carro. Daniel se veía guapo y exitoso con su smoking alquilado. Pero lo que pasó en la recepción todavía me duele cuando lo recuerdo. Nos sentaron en una mesa al fondo, lejos de la mesa principal donde estaban los novios y las familias importantes. En nuestra mesa había otros invitados que, como nosotros, parecían no encajar del todo en esa elegancia, un tío lejano de Sandra, algunos compañeros de trabajo de Daniel que no tenían pareja. Durante toda la fiesta, Daniel y Sandra apenas se acercaron a saludarnos. Los vimos de lejos, brindando con copas de champán, riéndose con sus amigos de la universidad, posando para el fotógrafo profesional. Roberto se levantó una vez para felicitar a Daniel, pero la conversación duró apenas 2 minutos antes de que alguien importante reclamara la atención de nuestro hijo. ¿No deberíamos estar en las fotos familiares?, le pregunté a Roberto cuando vimos que el fotógrafo estaba organizando las poses con los padres. Ya habrá tiempo para eso, me respondió, pero su voz sonaba insegura. Ese tiempo nunca llegó. O al menos, nosotros nunca fuimos llamados para esas fotos importantes. Solo aparecimos en un par de fotos grupales donde salíamos perdidos entre la multitud. En el brindis, el papá de Sandra habló durante 10 minutos sobre el futuro prometedor de los novios, sobre los negocios que iban a emprender juntos, sobre los nietos que esperaba conocer pronto. Cuando le tocó el turno a Roberto, se levantó nervioso, con un papel arrugado en las manos donde había escrito algunas palabras. Solo quiero decir que estamos muy orgullosos de Daniel, comenzó con voz temblorosa. Sandra, bienvenida a la familia. Esperamos que sean muy felices. Fue un brindis corto y sencillo, pero honesto. Algunos aplaudieron por educación, otros siguieron conversando como si nada. Vi cómo Sandra le susurraba algo al oído a Daniel, y él asintió con una expresión que no supe descifrar. Nos fuimos temprano de esa fiesta. Roberto dijo que estaba cansado, pero yo sabía que estaba triste. En el camino de regreso a casa, ninguno de los dos habló mucho. Solo cuando llegamos y nos estábamos preparando para dormir, Roberto me dijo: Carmen, creo que hemos perdido a nuestro hijo. No digas eso, le respondí, aunque en el fondo sabía que tenía razón. Solo está adaptándose a su nueva vida. Ya verás que cuando tengan hijos, todo volverá a ser como antes. Pero lo que no sabía entonces era que las cosas iban a empeorar mucho más antes de mejorar. Los primeros 2 años de matrimonio de Daniel fueron de un silencio casi total. Llamadas esporádicas, visitas aún más raras.
Cuando Sandra quedó embarazada, nos enteramos por una llamada fría y protocolar. Solo queríamos avisarles que van a ser abuelos, dijo Daniel, como si nos estuviera comunicando el estado del tiempo. Roberto se emocionó tanto que empezó a hacer planes inmediatamente. Tenemos que arreglar el cuarto de huéspedes para cuando vengan con el bebé, me decía. Y también deberíamos comprar una cuna, por si acaso se quedan a dormir alguna noche. Yo no tenía el corazón para decirle que eso probablemente nunca iba a pasar. Sandra ya había dejado claro que nosotros no encajábamos en su mundo perfecto, y un bebé no iba a cambiar eso. Durante el embarazo, Sandra publicaba fotos constantes en sus redes sociales. Yo había aprendido a usar Facebook para poder ver algo de la vida de mi hijo, ya que las noticias directas eran tan escasas. Veía las fotos del baby shower elegante, de la habitación del bebé decorada con muebles caros, de Sandra luciendo sus vestidos de maternidad de diseñador. Pero nosotros no fuimos invitados al baby shower. Nos enteramos por las fotos que subió después. Roberto se quedó mirando las imágenes durante horas, con una tristeza que me partía el corazón. ¿Por qué no nos avisaron?, me preguntó. Hubiéramos querido estar ahí. Debe haber sido algo pequeño, solo para amigas cercanas, mentí, aunque en las fotos se veía claramente que había sido una fiesta grande con mucha gente. Cuando nació mi nieta Emma, nos enteramos 3 días después. 3 días. Nuestro propio hijo nos mantuvo en la ignorancia durante 3 días después del nacimiento de nuestra primera nieta. La llamada fue breve, ya nació Emma. Está todo bien. Cuando salgamos del hospital les avisamos para que la conozcan. Roberto lloró esa noche. Lo encontré en la cocina a las 2 de la madrugada, sentado en la oscuridad, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. No es justo, Carmen, me dijo. Nosotros dimos todo por él. Todo. Lo abracé, pero yo también tenía el corazón roto. ¿Cómo habíamos llegado hasta ahí? ¿En qué momento habíamos perdido a nuestro hijo? Pero lo que descubrí cuando finalmente conocí a mi nieta me llenó de una alegría inesperada. La primera vez que vimos a Emma fue cuando tenía 2 semanas. Fuimos al hospital donde todavía estaba Sandra, y después lo seguimos a su departamento nuevo en la capital. Era un lugar hermoso, moderno, con muebles que yo nunca había visto ni en revistas. Sandra nos recibió con su sonrisa educada de siempre, pero había algo diferente en ella. La maternidad la había suavizado un poco. Cuando tomé a Emma en mis brazos por primera vez, el mundo se detuvo. Era perfecta, pequeñita, con los ojos de Daniel cuando era bebé, pero con algo en su expresión que me recordaba a mi propia madre. Cuando la abracé contra mi pecho, dejó de llorar inmediatamente, como si reconociera que estaba en brazos de su abuela. Tiene buen instinto con los bebés, comentó Sandra, y por primera vez en años, su tono no tenía esa frialdad habitual. Roberto estaba extasiado. Se quedó mirando a Emma durante horas, con una sonrisa que no había visto en su cara desde hacía mucho tiempo. Es igualita a Daniel cuando nació, repetía una y otra vez. ¿Te acuerdas, Carmen? Tenía esa misma naricita respingada. Esa tarde, mientras Sandra descansaba y Daniel estaba en el trabajo, Roberto y yo nos quedamos cuidando a Emma. Fue como un regalo inesperado. La pequeña se durmió en mis brazos, y yo me quedé ahí, meciendo suavemente, sintiendo por primera vez en años que formaba parte de algo importante. Cuando Daniel llegó del trabajo, nos encontró así, con Emma dormida entre nosotros. Por un momento, vi un brillo diferente en sus ojos. Por un momento, fue otra vez mi hijo. Gracias por venir a ayudar, nos dijo, y aunque fue una frase simple, tenía una sinceridad que no había escuchado en años. Es nuestra nieta, le respondió Roberto. Por supuesto que vamos a estar aquí para lo que necesiten. Durante las siguientes semanas, las cosas parecieron mejorar. Daniel nos llamaba más seguido para contarnos cómo estaba Emma, nos mandaba fotos por WhatsApp, incluso nos invitó a almorzar un domingo. Yo empecé a tener esperanzas de que el nacimiento de Emma había sido el punto de inflexión que necesitábamos. Roberto estaba más animado que nunca. Había empezado a ahorrar para comprarle juguetes a Emma, y hablaba constantemente de todos los lugares a los que la iba a llevar cuando fuera más grande. Le voy a enseñar a pescar en el río, decía, y a andar en bicicleta en el parque. Va a ser mi compañerita de aventuras. Pero yo debería haber sabido que la felicidad no iba a durar.
Las personas no cambian tan fácilmente, y Sandra seguía siendo la misma mujer ambiciosa que había dejado claro desde el principio que nosotros no encajábamos en sus planes. Lo que pasó después me demostró que a veces las personas pueden ser aún peores de lo que uno imagina. Fue durante el primer cumpleaños de Emma. Habíamos estado esperando esa fecha durante meses. Roberto había estado trabajando horas extras para ahorrar dinero y comprarle un regalo especial. Yo había tejido un suéter rosa a mano, con dibujos de ositos que me habían tomado semanas completar. Una semana antes del cumpleaños, llamé a Daniel para preguntarle a qué hora era la fiesta y si necesitaban que lleváramos algo. ¿Fiesta?, preguntó, como si no supiera de qué le estaba hablando. El cumpleaños de Emma, le dije. Es el próximo sábado. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Ah, sí. Bueno, va a ser algo muy pequeño. Solo nosotros y algunos amigos cercanos. Perfecto, le dije, aliviada. Nosotros podemos llegar temprano para ayudar con lo que necesiten. Mamá, la voz de Daniel sonó tensa. En realidad, Sandra quiere que sea algo íntimo. Ya sabes cómo es con estas cosas. Tal vez sea mejor que celebremos con ustedes otro día, más tranquilo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Nos estás diciendo que no podemos ir al primer cumpleaños de nuestra nieta? No es eso, Daniel se apuró a aclarar. Es solo que Sandra ha invitado a algunas familias de su trabajo, y ya sabes cómo son esas cosas sociales. Será aburrido para ustedes. Colgué el teléfono sin decir adiós. Roberto, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó con el rostro descompuesto. ¿Qué pasó?, preguntó, aunque creo que ya lo sabía. No pude responder. Me senté en el sofá y lloré como no había llorado en años. Roberto se sentó a mi lado y me abrazó, y lloramos juntos por el hijo que habíamos perdido, por la nieta que no podíamos ver, por todos los años de sacrificio que parecían no haber valido nada. Pero el destino tenía preparada una sorpresa que cambiaría todo para siempre. Esa misma tarde, mientras todavía estábamos procesando la exclusión del cumpleaños de Emma, sonó el teléfono. Era doña Mercedes, nuestra vecina de toda la vida, una mujer mayor que había visto crecer a Daniel desde bebé. Carmen, su voz sonaba extraña. ¿Puedes venir un momento a casa? Hay algo que necesito contarte. Fui inmediatamente. Doña Mercedes me hizo sentar en su cocina y me sirvió un café que no tenía ganas de tomar. Mira, me dijo, poniendo su teléfono sobre la mesa. Mi nieta me enseñó a usar esto de las redes sociales. Estaba viendo las fotos de la gente del pueblo cuando me topé con esto. En la pantalla había una foto que me dejó sin aliento. Era de la página de Facebook de Sandra, publicada apenas unas horas antes. En la imagen se veía una mesa elegante con decoraciones rosadas, globos, una torta hermosa con el número 1. Era claramente la preparación para el cumpleaños de Emma. Pero eso no era lo que me había dejado helada. En el fondo de la foto se veía a Sandra abrazando a un hombre que no era Daniel. Un hombre más joven, atractivo, que la tenía tomada por la cintura de una manera que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. ¿Quién es ese?, logré preguntar con voz temblorosa. Según lo que pude investigar, doña Mercedes habló en voz baja, como si alguien pudiera escucharnos. Se llama Alejandro. Es el socio de Sandra en una empresa nueva que abrió hace unos meses. Me quedé mirando la foto durante varios minutos, tratando de procesar lo que veía. Mi nuera, la mujer que había alejado a mi hijo de nosotros, que nos había hecho sentir como extraños en nuestra propia familia, tenía una aventura amorosa. ¿Daniel sabe?, pregunté. Eso no lo sé, respondió doña Mercedes. Pero pensé que tenías derecho a saberlo. Volví a casa con la mente dando vueltas. ¿Qué debía hacer con esa información? ¿Decirle a Roberto? ¿Confrontar a Daniel? ¿Hablar directamente con Sandra? Roberto notó inmediatamente que algo había pasado. ¿Qué te dijo doña Mercedes? Le conté todo. Vimos juntos la foto en su teléfono. Analizamos cada detalle. Roberto se puso rojo de la ira. Esa mujer no solo nos ha separado de nuestro hijo, sino que además lo está engañando, dijo con voz temblorosa. Tenemos que decirle a Daniel. ¿Y si no nos cree?, le pregunté. ¿Y si piensa que estamos inventando cosas porque no nos gusta Sandra?
Era un riesgo real. Daniel había elegido a Sandra por encima de nosotros tantas veces que era muy posible que no creyera lo que le dijéramos. Pero lo que descubrimos al día siguiente cambió completamente nuestra perspectiva sobre toda la situación. A la mañana siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho antes: espiar. Me sentía terrible por ello, pero necesitaba tener más información antes de tomar cualquier decisión. Tomé el autobús hasta la capital y me dirigí a la dirección del departamento de Daniel y Sandra. No tenía un plan específico, solo sabía que necesitaba entender mejor lo que estaba pasando. Me quedé en un café al frente del edificio durante horas, sintiéndome como una delincuente. Cerca del mediodía, vi salir a Sandra con Emma en el cochecito. Iban acompañadas del mismo hombre de la foto de Facebook. Lo seguí a una distancia prudente. Se dirigieron a un parque cercano, donde el hombre jugó con Emma como si fuera su propia hija. La cargó, la hizo reír, la empujó en los columpios. Sandra los miraba con una sonrisa genuina que nunca le había visto cuando estaba con Daniel. Me senté en una banca lejana y los observé durante más de una hora. Se comportaban como una familia. Emma parecía cómoda con ese hombre, lo que me hizo pensar que no era la primera vez que estaban juntos. Cuando regresaron al edificio, esperé unos minutos y después los seguí. En el lobby, vi cómo el portero los saludaba familiarmente, como si fuera algo habitual verlos llegar juntos. Volví a casa esa tarde con más preguntas que respuestas. Era evidente que Sandra tenía una relación seria con este Alejandro, pero ¿desde cuándo? ¿Daniel realmente no sabía nada? ¿Y dónde encajaba Emma en todo esto? Roberto me esperaba ansioso. ¿Qué descubriste? Le conté todo lo que había visto. Su rostro se fue poniendo más serio a medida que hablaba. Tenemos que decirle a Daniel, repitió. No podemos permitir que nuestra nieta crezca en medio de estas mentiras. Esa noche tomamos la decisión. Al día siguiente iríamos a ver a Daniel en su trabajo y le contaríamos todo. Era un riesgo enorme, pero no podíamos seguir viviendo con esa información. Pero cuando llegamos a su oficina, lo que nos dijo su secretaria nos dejó completamente desconcertados. ¿Daniel Morales?, preguntó la recepcionista cuando le dijimos que queríamos verlo. Lo siento, pero él ya no trabaja aquí. Renunció hace 3 meses. Roberto y yo nos miramos con confusión. ¿3 meses? ¿Estás segura? Completamente segura. Fue una renuncia sorpresiva. Un día llegó, habló con el gerente, y al día siguiente ya no vino más. Salimos de esa oficina más confundidos que nunca. Si Daniel había renunciado hacía 3 meses, ¿de qué estaba viviendo? ¿Por qué no nos había contado? ¿Y por qué seguía saliendo todos los días como si fuera al trabajo? Esto no me gusta nada, murmuró Roberto mientras caminábamos por la calle. Algo muy raro está pasando. Decidimos ir directamente al departamento. Si Daniel estaba ahí, tendríamos que confrontarlo con todo: la aventura de Sandra, su renuncia al trabajo, las mentiras. Ya no podíamos seguir viviendo en la incertidumbre. Cuando llegamos al edificio, el portero nos reconoció de las pocas veces que habíamos visitado. ¿Vienen a ver al señor Daniel?, preguntó con simpatía. Sí, respondí. ¿Está en casa? No, señora. Hace rato que no lo veo. Creo que se fue de viaje por trabajo hace como una semana. ¿Una semana?, preguntó Roberto. ¿Y la señora Sandra? Ah, ella sí está. La vi subir hace un rato con el bebé y el señor Alejandro. Ahí lo confirmamos. El portero conocía a Alejandro, lo que significaba que su presencia era habitual en ese lugar. ¿Podríamos subir?, pregunté, aunque mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Subimos hasta el piso de Daniel en un ascensor que parecía moverse más lento que nunca. Cuando llegamos a la puerta, escuchamos voces adentro, la de Sandra y la de un hombre que no era Daniel. Roberto tocó el timbre. Las voces se callaron inmediatamente. Después de unos minutos que parecieron eternos, Sandra abrió la puerta. Su cara se puso pálida al vernos. Carmen, Roberto, dijo con voz temblorosa. No los esperaba. Evidentemente, respondí, mirando por encima de su hombro. Podemos pasar. No es buen momento,
Sandra trató de cerrar un poco la puerta. Emma está durmiendo y... Sandra, la voz de Roberto fue más firme de lo que le había escuchado en años. Necesitamos hablar. En ese momento apareció Alejandro detrás de Sandra. Era más joven de lo que había pensado, tal vez unos 30 y pocos años, guapo de esa manera pulida que tienen los hombres de negocios exitosos. ¿Quiénes son?, preguntó con una naturalidad que me hizo hervir la sangre. Los padres de mi esposo, respondió Sandra, y su voz sonó como si estuviera anunciando una catástrofe. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro nos miró con una mezcla de sorpresa e incomodidad. Sandra parecía querer que la tierra se la tragara. Creo que tenemos mucho de qué hablar, dije finalmente. Pero lo que Sandra nos confesó esa tarde superó todas nuestras sospechas. Nos sentamos en la elegante sala del departamento, en un ambiente tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Emma estaba efectivamente durmiendo en su habitación, ajena al drama que estaba desarrollándose en su hogar. ¿Dónde está Daniel?, preguntó Roberto directamente. Sandra y Alejandro se miraron. Ella suspiró profundamente antes de responder. Daniel. Daniel no vive aquí desde hace 4 meses. ¿Cómo? No pude evitar gritar. ¿Y por qué no sabíamos nada? Porque él me pidió que no les dijera nada hasta que pudiéramos resolver las cosas. Sandra tenía lágrimas en los ojos. Pero las cosas no se resolvieron. Se complicaron más. ¿Qué tipo de cosas?, insistió Roberto. Sandra respiró hondo. Daniel. Daniel tiene problemas con el juego. El mundo se me vino encima. ¿Qué tipo de problemas? Apostaba. Mucho. Perdió todo nuestro dinero, se endeudó hasta el cuello, incluso pidió préstamos usando este departamento como garantía. Cuando me enteré, ya debía más de 200,000 pesos. Roberto se puso pálido. 200,000 pesos. Tuvo que renunciar a su trabajo porque algunos cobradores empezaron a ir a la oficina. La empresa no quería problemas. Después empezaron a venir aquí, a amenazarnos. Tuve que llamar a la policía 2 veces. Alejandro tomó la mano de Sandra. Fue cuando me contó lo que estaba pasando. Yo la ayudé a conseguir una orden de restricción y a cambiar las cerraduras. ¿Y Emma?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Sandra lloró abiertamente. Daniel no ha visto a Emma en 2 meses. La última vez que vino, estaba borracho y agresivo. Emma se asustó tanto que estuvo llorando durante horas después de que se fuera. Me sentí mareada. Mi hijo, el niño que habíamos criado con tanto amor, se había convertido en un extraño peligroso para su propia hija. ¿Dónde está ahora?, preguntó Roberto con voz quebrada. No lo sé, admitió Sandra. La última vez que hablé con él fue hace 3 semanas. Me llamó pidiendo dinero, pero yo ya no tengo nada que darle. Todo lo que teníamos se fue en pagar sus deudas. Alejandro intervino. Sandra tuvo que vender su carro, sus joyas, todo. Yo le estoy ayudando a salir adelante, pero ha sido muy difícil. ¿Y por qué no nos dijeron nada?, preguntó Roberto. Somos sus padres. Hubiéramos tratado de ayudar. Sandra me miró con una mezcla de vergüenza y tristeza. Porque Daniel me prohibió decirles. Decía que ustedes no entenderían, que los juzgarían. Y honestamente, yo también tenía miedo de su reacción. Miedo de nuestra reacción, repetí, sin poder creer lo que escuchaba. Sandra, somos sus padres. Hemos amado a Daniel toda su vida, con sus defectos y virtudes. Lo sé ahora, susurró. Pero en ese momento, Daniel me tenía convencida de que ustedes solo empeorarían las cosas. Decía que ustedes nunca habían entendido sus ambiciones, que siempre lo habían presionado para ser alguien que no era. Roberto se levantó abruptamente. ¿Presionado? Nosotros nos matamos trabajando para darle todo lo que quería. Vendimos todo lo que teníamos para pagarle la universidad. Tal vez esa fue parte del problema, dijo Alejandro suavemente. A veces, cuando se les da todo a los hijos sin que tengan que luchar por nada, no aprenden el verdadero valor de las cosas. Esas palabras me dolieron porque sabía que tenía razón. Habíamos criado a Daniel dándole todo lo que pedía, creyendo que eso era amor. Nunca le habíamos enseñado a lidiar con la frustración, con el fracaso,
con las consecuencias de sus actos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté, mirando hacia la habitación donde dormía Emma. Yo me voy a hacer cargo de Emma, dijo Sandra con determinación. Alejandro y yo estamos juntos, y él quiere ser una figura paterna para ella. Ya iniciamos los trámites de divorcio. ¿Divorcio? Roberto se sentó pesadamente. ¿Ya tomaron esa decisión? Roberto, Sandra me miró directamente a los ojos por primera vez en años. Daniel ha amenazado con llevarse a Emma si no le doy dinero. Me dijo que me quitaría a mi hija para venderla al mejor postor si era necesario. ¿Entienden por qué no puedo seguir con él? El silencio que siguió fue devastador. Mi hijo, mi único hijo, había amenazado con vender a su propia hija. Era imposible de creer, pero la desesperación en los ojos de Sandra me decía que era verdad. Nosotros queremos seguir siendo parte de la vida de Emma, dije finalmente. A pesar de todo, ella es nuestra nieta. Sandra asintió. Eso es lo que quiero también. Emma necesita a sus abuelos. Y yo necesito su apoyo. Por primera vez en años, Sandra parecía vulnerable, humana. La mujer fría y calculadora que había conocido se había convertido en una madre desesperada tratando de proteger a su hija. ¿Qué podemos hacer para ayudar?, preguntó Roberto. Por ahora, solo necesito que estén ahí para Emma. Y si algún día Daniel aparece y trata de causar problemas, necesito saber que puedo contar con ustedes. Asentimos sin dudar. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de años de resentimiento y malentendidos, ahora teníamos un propósito común: proteger a Emma. Pero lo que no sabíamos era que Daniel ya estaba planeando su regreso, y sus intenciones eran peores de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Pasaron 3 semanas después de esa conversación reveladora. Sandra había empezado a traer a Emma a visitarnos los fines de semana, y por primera vez en años, nuestra casa volvía a llenarse de risas infantiles. Roberto había vuelto a sonreír, jugando con su nieta en el pequeño jardín, enseñándole a caminar entre las plantas de tomate que había sembrado especialmente para ella. Yo me había convertido en la abuela que siempre había soñado ser. Cocinaba las comidas favoritas de Emma, le cantaba las mismas canciones de cuna que le había cantado a Daniel cuando era pequeño, le leía cuentos en las tardes. Era como si hubiera recuperado una parte de mí misma que no sabía que había perdido. Sandra también había cambiado. Lejos de la presión social y las expectativas de su matrimonio con Daniel, era más relajada, más genuina. Alejandro la acompañaba a veces, y debo admitir que era un buen hombre. Trataba a Emma con cariño sincero y respetaba nuestra relación con ella. ¿Saben?, me dijo Sandra una tarde mientras preparábamos el almuerzo juntas, siento que recién ahora entiendo lo que significa la familia. ¿A qué te refieres?, le pregunté mientras picaba verduras. Durante años, pensé que la familia era algo que se construía con dinero, con estatus, con las personas correctas en los lugares correctos. Pero ahora veo que la familia real se construye con amor, con presencia, con estar ahí cuando las cosas se ponen difíciles. Era la primera vez que Sandra me hablaba con esa sinceridad. Nosotros siempre quisimos ser parte de tu familia, Sandra. Desde el principio. Lo sé, suspiró. Y lo siento mucho. Estaba tan obsesionada con crear la vida perfecta que no me di cuenta de que ya tenía todo lo que necesitaba. Esa conversación me dio esperanza. Tal vez, a pesar de todo el dolor y las pérdidas, algo bueno podía salir de esta situación. Tal vez Emma podría crecer rodeada del amor verdadero que Daniel nunca había sabido valorar. Pero una noche de jueves, cuando estábamos cenando tranquilamente, sonó el teléfono. Era Sandra, y su voz sonaba aterrorizada. Carmen, susurró, Daniel está aquí. Está golpeando la puerta y gritando que quiere ver a Emma. Estoy asustada. ¿Llamaste a la policía?, pregunté mientras Roberto se levantaba alarmado. Sí, pero van a tardar. Él está diciendo que tiene derechos como padre, que se va a llevar a Emma conmigo o sin mí. No sé qué hacer. Aguanta, Sandra. Vamos para allá ahora mismo. Roberto ya se había puesto los zapatos y había tomado las llaves del carro. En el camino hacia la capital, mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Cómo había llegado Daniel a ese punto? ¿Realmente era capaz de lastimar a su propia hija? Cuando llegamos al edificio, la policía ya estaba ahí.
Había 2 patrullas en la entrada y varios vecinos curiosos asomándose por las ventanas. El portero nos reconoció y nos dejó subir inmediatamente. En el pasillo del 5º piso, había más policías. Daniel estaba esposado, sentado en el suelo contra la pared. Cuando nos vio llegar, su rostro se transformó en una máscara de ira. «Por supuesto que están aquí», gritó. «Siempre metiéndose donde no los llaman». Me quedé helada. El hombre que tenía delante no era mi hijo. Estaba demacrado, con barba de varios días, ropa arrugada y sucia, ojos inyectados en sangre. Olía a alcohol y a desesperación. «Daniel», Roberto se acercó con cautela. «¿Qué está pasando, hijo?» «No me vengas con esa hipocresía», Daniel escupió las palabras. «Ustedes siempre estuvieron en mi contra. Siempre quisieron que fracasara». «Eso no es cierto», le respondí, aunque mis palabras salían entrecortadas por el shock de verlo en ese estado. «Claro que es cierto. Nunca fue suficiente para ustedes. Nunca fui lo suficientemente bueno, lo suficientemente exitoso, lo suficientemente perfecto». Uno de los policías se acercó a nosotros. «Son los padres». Asentimos. «Sí, somos los padres de Daniel. Su nuera dice que él tiene problemas de adicción al juego y que ha estado amenazando a la familia. Ella tiene una orden de restricción, pero él la violó esta noche». La palabra adicción resonó en mi cabeza como un martillo. Mi hijo era un adicto. No solo había perdido el control de su vida, sino que se había convertido en una amenaza para las personas que más debería proteger. «¿Podemos hablar con él un momento?», preguntó Roberto. El policía miró a Daniel, que había dejado de gritar y ahora lloraba silenciosamente. «5 minutos. Pero no se acerquen mucho». Roberto se arrodilló a una distancia prudente de Daniel. «Hijo, necesitas ayuda. Podemos buscarla juntos». Daniel levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y resentimiento. «Ya es muy tarde para eso. Ya perdí todo. Mi trabajo, mi esposa, mi hija, mi dignidad. No me queda nada». «Nos tienes a nosotros», le dije, aunque las palabras me dolían al salir. «Siempre nos vas a tener». «¿En serio?», Daniel rió amargamente. «¿Después de todo lo que hice? Después de haberlos tratado como basura durante años». «Eres nuestro hijo», Roberto habló con voz quebrada. «No importa lo que hayas hecho, siempre vas a ser nuestro hijo». Fue en ese momento cuando vi algo en los ojos de Daniel que no había visto en años: vulnerabilidad. Por un segundo, volvió a ser el niño pequeño que corría a mis brazos cuando se lastimaba. Pero el momento pasó rápidamente. «Si realmente me aman», dijo con voz dura, «convenzan a Sandra de que me deje ver a Emma. Es mi hija. Tengo derechos». «Daniel», le respondí con toda la firmeza que pude reunir, «Emma es una bebé. No puede estar cerca del caos que es tu vida ahora mismo. Primero tienes que arreglarte tú». Su expresión se endureció otra vez. Sabía que iban a ponerse del lado de ella. Siempre igual. Nunca me apoyan cuando realmente los necesito. Los policías decidieron que la conversación había durado suficiente. Se llevaron a Daniel, y nosotros subimos al departamento para asegurarnos de que Sandra y Emma estuvieran bien. Encontramos a Sandra temblando en el sofá, con Emma dormida en sus brazos. Alejandro estaba ahí también, con cara de preocupación. «¿Está bien?», preguntó Roberto. Sandra asintió, pero era obvio que estaba muy afectada. Nunca lo había visto así. Estaba completamente fuera de control. Gritaba que iba a recuperar a su familia a como diera lugar, que nadie iba a quitarle a su hija. «¿Qué va a pasar ahora?», pregunté. «El abogado dice que esto va a ayudar mucho con el proceso de divorcio», explicó Alejandro. «Violar una orden de restricción es un delito grave. Probablemente Daniel vaya a la cárcel por un tiempo». Esa noche volvimos a casa en silencio. Roberto manejaba con las manos temblorosas, y yo miraba por la ventana sin ver realmente el paisaje que pasaba. Estábamos devastados. Era imposible reconciliar al hombre violento y desesperado que habíamos visto esa noche con el bebé dulce que habíamos criado con tanto amor. «¿En qué nos equivocamos, Carmen?», me preguntó Roberto cuando finalmente llegamos a casa.
Era la pregunta que me había estado atormentando durante meses. No lo sé, admití. Tal vez le dimos demasiado. Tal vez no le enseñamos a valorar las cosas importantes. Tal vez. Tal vez nada, Roberto me interrumpió. Hicimos lo mejor que supimos con la información que teníamos. Daniel tomó sus propias decisiones. No podemos cargar con toda la culpa. Pero sabía que esa culpa nos iba a acompañar por el resto de nuestras vidas. Lo que no sabíamos era que la historia estaba lejos de terminar, y que Daniel tenía un último as bajo la manga. Daniel fue condenado a 6 meses de cárcel por violar la orden de restricción. Durante ese tiempo, Sandra finalizó el divorcio y obtuvo la custodia completa de Emma. Alejandro se mudó oficialmente al departamento, y por primera vez en años, parecía que las cosas se estaban estabilizando. Roberto y yo nos habíamos convertido en abuelos de tiempo completo. Emma pasaba la mayoría de los fines de semana con nosotros, y habíamos establecido una rutina hermosa. Los sábados por la mañana íbamos al parque, los domingos cocinábamos juntos. Bueno, yo cocinaba mientras Emma ayudaba haciendo un desastre adorable en la cocina, y todas las noches le leía cuentos antes de dormir. Alejandro resultó ser todo lo que Daniel no había sido como padre. Era paciente, cariñoso, presente. Jugaba con Emma durante horas, le cambiaba los pañales sin quejarse, se levantaba en las noches cuando ella lloraba. Emma empezó a llamarlo papá Ale, y él se derretía cada vez que lo hacía. ¿Saben qué? Me dijo Sandra una tarde mientras tomábamos té y veíamos a Emma jugar en el jardín. Creo que Emma va a estar mejor así. Va a crecer en un hogar lleno de amor verdadero, no de obligaciones y resentimientos. Tenía razón. El ambiente en su casa ahora era completamente diferente. Había risas, conversaciones genuinas, planes para el futuro. Alejandro había propuesto matrimonio, y Sandra había aceptado. Estaban planeando una ceremonia pequeña e íntima para el año siguiente. Queremos que ustedes sean los padrinos de Emma en la ceremonia, me dijo Sandra. No en el sentido religioso, sino en el sentido de que queremos que sepan que siempre van a ser parte importante de su vida. Roberto se emocionó tanto que tuvo que limpiarse las lágrimas. Sería un honor, logró decir. Por primera vez en años, me sentía realmente feliz. Habíamos perdido a Daniel, pero habíamos ganado una familia nueva y auténtica. Emma tenía todo lo que necesitaba, una madre que la adoraba, un padre adoptivo que la protegía, y abuelos que harían cualquier cosa por ella. Pero 3 días antes de que Daniel saliera de la cárcel, recibimos una llamada que cambió todo nuevamente. Era el abogado de Sandra. Tengo malas noticias, dijo con voz tensa. Daniel ha estado trabajando con un abogado desde la cárcel. Está demandando por la custodia de Emma, y tiene un argumento que podría funcionar. ¿Qué tipo de argumento?, preguntó Sandra, que había puesto el teléfono en altavoz para que todos pudiéramos escuchar. Está alegando que ustedes lo manipularon para alejarlo de su hija, que Sandra tiene una relación extramarital que empezó antes del divorcio, y que Emma está siendo criada en un ambiente inmoral. También dice que como abuelos, Roberto y Carmen tienen más derechos legales que Alejandro. Sentí como si el mundo se me viniera encima otra vez. ¿Puede hacer eso? Técnicamente, sí. Como padre biológico, Daniel tiene ciertos derechos, especialmente si puede demostrar que ha cambiado y que está en condiciones de cuidar a Emma. Dice que se rehabilitó en la cárcel y que tiene un trabajo esperándolo. ¿Un trabajo? Sandra sonó escéptica. ¿Qué tipo de trabajo? Aparentemente, un conocido suyo le ofreció un puesto en una empresa de construcción. El salario no es alto, pero es un trabajo legítimo. Roberto y yo nos miramos con horror. Después de todo lo que había pasado, después de las amenazas, la violencia, las adicciones, ¿Daniel todavía podía reclamar a Emma? ¿Qué probabilidades tiene de ganar?, preguntó Alejandro. Honestamente, no muchas, pero tampoco podemos descartar la posibilidad. Los jueces a veces favorecen los derechos de los padres biológicos, especialmente si el padre puede demostrar estabilidad económica y emocional. ¿Y qué pasa si gana? La voz de Sandra apenas era un susurro. Custodia parcial, probablemente. Fines de semana alternados, tal vez algunas vacaciones. Pero también existe la posibilidad de que pida custodia completa si puede demostrar que ustedes son un ambiente inadecuado para Emma. Esa noche no pude dormir.
La idea de que Emma pudiera terminar en manos de Daniel me aterrorizaba. ¿Cómo podía el sistema legal siquiera considerar darle la custodia a un hombre que había amenazado con vender a su propia hija? Pero lo que descubrimos sobre los verdaderos planes de Daniel nos hizo entender que la situación era aún más peligrosa de lo que habíamos imaginado. 2 días después, Sandra recibió una llamada directa de Daniel. Había salido de la cárcel esa mañana y quería negociar antes de que comenzara el proceso legal. «Quiere que nos encontremos en un lugar público para hablar», le dijo Sandra a Roberto y a mí. «Dice que tiene una propuesta que podría beneficiar a todos». «No vayas», le suplicó Alejandro. «Es obvio que es una trampa». «Pero ¿qué tal si realmente quiere resolver las cosas de manera civilizada?». Sandra se veía torturada por la indecisión. «¿Qué tal si hay una manera de evitar el juicio?». Yo tenía un mal presentimiento. «Sandra, Daniel ha demostrado que es capaz de cualquier cosa cuando está desesperado. No podemos confiar en él». Pero Sandra ya había tomado su decisión. «Voy a ir, pero no sola. Quiero que ustedes vengan conmigo. Si Daniel ve que tengo apoyo, tal vez sea más razonable». Accedimos, aunque todos teníamos reservas. Quedamos de encontrarnos en un restaurante del centro, en un lugar público donde hubiera mucha gente. Daniel llegó puntual. Se veía mejor que la última vez, afeitado, con ropa limpia, más delgado pero no demacrado. Sonrió cuando nos vio, pero había algo en esa sonrisa que me puso los nervios de punta. «Mamá, papá», nos saludó como si nada hubiera pasado. «Sandra, te ves bien». Nos sentamos en una mesa del fondo, lejos de otros comensales pero aún en un espacio visible. Daniel pidió un café y nosotros agua. Nadie tenía hambre. «Bueno», comenzó Daniel después de un silencio incómodo, «supongo que se preguntarán por qué quise que nos reuniéramos». «Queremos saber qué es lo que realmente quieres», dijo Sandra directamente. Daniel sonrió otra vez. «Es simple. Quiero recuperar a mi familia». «Daniel», Roberto habló con paciencia, «Emma está bien donde está. Sandra es una buena madre, y Alejandro la trata como si fuera su propia hija». «Pero no es su propia hija, ¿verdad?». La voz de Daniel se volvió más fría. «Es mi hija. Mi sangre. Y no voy a permitir que otro hombre la críe». «Tú perdiste ese derecho cuando amenazaste con venderla», Sandra habló con voz temblorosa pero firme. Daniel rió. Eso fue un momento de desesperación. Estaba muy mal en ese momento, pero ya no. Me rehabilité, tengo trabajo, tengo un lugar donde vivir. Puedo darle a Emma todo lo que necesita. «¿Qué lugar donde vivir?», pregunté. «Un apartamento pequeño, pero decente. Y en cuanto al trabajo, es en construcción, pero es honesto y me paga lo suficiente para mantener a Emma». Alejandro se inclinó hacia adelante. «Daniel, Emma apenas tiene 1 año y medio. Necesita estabilidad, rutina, el amor de las personas que han estado ahí para ella desde que nació». «Yo estuve ahí desde que nació», Daniel respondió con irritación. «Hasta que ustedes me separaron de ella». «Nadie te separó de ella», Sandra alzó la voz. «Tú mismo te alejaste con tus problemas, tus deudas, tus amenazas». «Esos problemas ya están resueltos», Daniel insistió. «Y ahora quiero una segunda oportunidad». «¿Qué tipo de segunda oportunidad?», preguntó Roberto. Daniel nos miró a todos antes de responder. «Quiero que Sandra cancele el divorcio. Quiero que volvamos a intentarlo como familia. Emma nos necesita a los dos». El silencio que siguió fue absoluto. Sandra se puso pálida. «Eso es imposible», dijo finalmente. «Daniel, yo ya no te amo. Estoy enamorada de Alejandro, y vamos a casarnos». La expresión de Daniel cambió completamente. La máscara de civilidad desapareció, y volvió a ser el hombre desesperado y peligroso que habíamos visto esa noche en el pasillo. «Entonces no me dejas otra opción», dijo con voz helada. «Mi abogado ya presentó los papeles. Voy a pelear por la custodia completa de Emma». «Daniel», traté de razonar con él, «Emma está feliz donde está. ¿Por qué quieres destruir eso?». «Porque es mi hija», gritó, llamando la atención de las mesas cercanas. «Y si no puedo tener a mi familia completa, al menos voy a tener a mi hija». Se levantó bruscamente de la mesa.
Nos vemos en la corte, le dijo a Sandra. Y espero que estén preparados para una pelea larga y sucia. Cuando se fue, nos quedamos sentados en shock. Era obvio que Daniel no había cambiado nada. Seguía siendo el mismo hombre egoísta y manipulador de siempre, solo que ahora tenía un plan más calculado. ¿Qué vamos a hacer?, susurró Sandra. Vamos a luchar, respondí con más determinación de la que sentía. Vamos a proteger a Emma cueste lo que cueste. Pero ninguno de nosotros tenía idea de hasta dónde estaría dispuesto a llegar Daniel para recuperar el control. El proceso legal comenzó inmediatamente. Daniel había contratado a un abogado agresivo que parecía especializado en casos difíciles de custodia. Su estrategia era clara: pintar a Sandra como una madre inestable que había destruido su matrimonio con una aventura, y presentar a Daniel como un padre rehabilitado que merecía una segunda oportunidad. Las primeras audiencias fueron devastadoras. El abogado de Daniel presentó evidencia de que Sandra había comenzado su relación con Alejandro antes de separarse de Daniel, lo cual técnicamente constituía adulterio. También argumentó que Emma necesitaba una figura paterna estable, y que Daniel, como padre biológico, tenía más derechos que Alejandro. Es injusto, me quejé con Roberto después de la primera audiencia. Están haciendo que Sandra parezca la villana, cuando Daniel fue quien destruyó todo con sus adicciones. Pero los adictos se pueden rehabilitar. Roberto citó las palabras del abogado de Daniel. Y aparentemente, Daniel puede demostrar que está asistiendo a reuniones de alcohólicos anónimos y que tiene un sponsor. ¿Desde cuándo Daniel es alcohólico?, pregunté confundida. Su problema era el juego. Aparentemente, su abogado le recomendó que amplíe su historia de adicción para que su rehabilitación parezca más creíble. Era increíble hasta dónde estaba dispuesto a llegar Daniel para manipular el sistema. Pero lo que más me dolía era ver el efecto que todo esto estaba teniendo en Emma. A pesar de que tratábamos de mantenerla alejada del drama legal, Emma podía sentir la tensión. Se había vuelto más llorona, más apegada a Sandra, más reacia a estar con extraños. El simple sonido del teléfono la hacía ponerse nerviosa. Está desarrollando ansiedad por separación, nos explicó la psicóloga infantil que Sandra había contratado. A su edad, los niños no entienden los conflictos legales, pero pueden sentir cuando los adultos que los cuidan están estresados o asustados. ¿Eso puede afectar la decisión del juez?, preguntó Alejandro. Podría. Si pueden demostrar que el proceso legal está afectando negativamente a Emma, el juez podría considerar eso al tomar su decisión. Era una ironía cruel. Daniel estaba traumatizando a su propia hija con su lucha por recuperarla. Pero las cosas empeoraron cuando Daniel comenzó a ejercer sus derechos de visita supervisada. Cada sábado por la tarde, Daniel tenía derecho a pasar 2 horas con Emma en presencia de un supervisor del juzgado. Las primeras visitas fueron desastrosas. Emma lloraba desde el momento en que veía a Daniel, se aferraba a Sandra cuando llegaba el momento de irse, y regresaba a casa completamente alterada. Es como si supiera que él es una amenaza, me dijo Sandra después de la tercera visita. No es normal que una niña de 1 año y medio reaccione así a su propio padre. Los niños tienen instintos, le respondí. Emma puede sentir la energía negativa de Daniel, aunque no entienda lo que está pasando. El supervisor del juzgado comenzó a documentar las reacciones de Emma. Sus reportes describían a una niña claramente angustiada durante las visitas, que se calmaba únicamente cuando regresaba con Sandra. Pero Daniel no se daba por vencido. Si algo, parecía más determinado que nunca a ganar la custodia. Y fue entonces cuando descubrimos la verdadera razón detrás de su obsesión con recuperar a Emma. Una noche, Sandra recibió una llamada extraña. Era una mujer que se identificó como Carla, una excompañera de trabajo de Daniel. Sé que no me conoces, dijo la mujer, pero siento que necesitas saber algo sobre Daniel. Sandra puso el teléfono en altavoz para que pudiéramos escuchar. ¿Qué tipo de cosas? Daniel me contactó hace unas semanas. Quería que testificara a su favor en el juicio de custodia, que dijera que él era un buen padre y un buen esposo cuando trabajábamos juntos. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no podía hacer eso porque no era verdad. Daniel siempre habló mal de su familia. Decía que ustedes eran una carga, que su hija era un accidente que arruinó sus planes. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué más dijo? Esa es la parte que me preocupa.
Cuando le dije que no iba a testificar por él, se puso furioso. Me dijo que iba a recuperar a su hija de una manera u otra, porque ella era su póliza de seguro, punto. ¿Póliza de seguro? Sandra sonó confundida. Le pregunté qué quería decir con eso, y me explicó que si lograba tener la custodia de Emma, Sandra se vería obligada a pagarle pensión alimenticia, y que si Sandra se casaba con alguien rico como Alejandro, él podría aumentar la cantidad de dinero que le debía dar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel no quería recuperar a Emma por amor paternal. La quería como una fuente de ingresos. Hay más, continuó Carla. También me dijo que si las cosas se ponían muy difíciles económicamente para él, siempre podía amenazar con llevarse a Emma a otro país. Dijo que conocía gente que podía ayudarlo a desaparecer si era necesario. Sandra empezó a llorar. ¿Está hablando de secuestrar a Emma? No usó esa palabra, pero sí. Básicamente, estaba hablando de usar a su propia hija como una herramienta para extorsionar dinero, y de huir con ella si no conseguía lo que quería. Esa noche llamamos inmediatamente al abogado de Sandra. La grabación de la conversación con Carla podría ser evidencia crucial en el caso. Esto cambia todo, nos dijo el abogado. Si podemos demostrar que Daniel ve a Emma como una fuente de ingresos en lugar de como su hija, y especialmente si podemos probar las amenazas de huir del país, el juez definitivamente fallará a favor de Sandra. Pero también nos advirtió que Daniel se volvería más peligroso si se daba cuenta de que su plan había sido expuesto. Necesitan tomar precauciones adicionales, nos dijo. Sistemas de seguridad en la casa, nunca dejar a Emma sola, tal vez incluso considerar mudarse temporalmente hasta que esto se resuelva. Esa noche, mientras Emma dormía pacíficamente en sus brazos, Sandra me dijo, Carmen, tengo miedo. ¿Y si Daniel realmente trata de llevársela? No vamos a permitir que eso pase, le prometí, aunque yo también estaba aterrorizada. Vamos a protegerla cueste lo que cueste. Pero lo que pasó la semana siguiente nos demostró que Daniel era aún más peligroso de lo que habíamos imaginado, y que estaba dispuesto a cualquier cosa para salirse con la suya. El martes por la mañana, Sandra se despertó y encontró que la puerta de su departamento tenía marcas de haber sido forzada. Nada había sido robado, pero alguien había estado adentro. Los cajones estaban levemente desordenados, como si alguien hubiera estado buscando algo específico. Lo más escalofriante era que la habitación de Emma había sido visitada. Su ropa había sido revuelta, y faltaba una de sus mantitas favoritas y algunas fotos de cuando era más pequeña. Fue Daniel, Sandra me dijo por teléfono, con voz temblorosa. Nadie más tendría razón para llevarse cosas de Emma. La policía vino a hacer el reporte, pero no pudieron hacer mucho sin evidencia concreta. Las huellas en el departamento eran demasiado borrosas para ser útiles, y aunque todos sabíamos que había sido Daniel, no podíamos probarlo legalmente. Está mandando un mensaje, explicó el detective a cargo del caso. Quiere que sepan que puede entrar cuando quiera, que puede llegar a Emma cuando se le antoje. Esa misma tarde, Sandra empacó las cosas más importantes y se mudó temporalmente a casa de Alejandro. Era un lugar más seguro, con un sistema de seguridad más sofisticado y vecinos que conocían la situación. Pero 2 días después, Daniel apareció en mi trabajo. Yo trabajaba medio tiempo en una tienda de telas del pueblo, algo que había empezado a hacer después de que Emma llegó a nuestras vidas para tener un poco de dinero extra para los gastos de la niña. Era un trabajo tranquilo, en un lugar donde conocía a todos los clientes, donde me sentía segura. Estaba atendiendo a doña María, que quería comprar tela para cortinas, cuando vi a Daniel entrar por la puerta. Mi sangre se heló. Había algo en su postura, en la manera en que miraba alrededor de la tienda, que me puso inmediatamente en alerta. Hola, mamá, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Podemos hablar? Doña María, que conocía a Daniel desde que era niño, lo saludó con alegría. Daniel, qué gusto verte. ¿Cómo están Sandra y la bebé? Muy bien, doña María, mintió Daniel sin esfuerzo. De hecho, estamos planeando un viaje familiar muy pronto. Un viaje familiar. Las palabras me helaron la sangre, especialmente después de lo que Carla nos había contado sobre sus planes de huir del país. Doña María, le dije con la voz más calmada que pude, ¿podríamos terminar esto mañana? Necesito cerrar temprano hoy. Ella asintió y se fue,
dejándome sola con Daniel. En cuanto la puerta se cerró, su sonrisa falsa desapareció. Necesito que hables con Sandra, me dijo directamente. Esto del juicio se está saliendo de control. Daniel, tú fuiste quien empezó el juicio, le respondí, tratando de mantener la distancia entre nosotros. Si quieres que pare, simplemente retira la demanda. No puedo hacer eso, su voz se volvió más dura. Emma es mi hija. Tengo derechos. ¿Derechos? No pude contener la ira. ¿Qué derechos tienes después de amenazar con venderla? ¿Después de entrar ilegalmente al departamento de Sandra? Daniel se acercó un paso. No sé de qué hablas. Por favor, Daniel. Sabemos que fuiste tú. Te llevaste las cosas de Emma. Por un momento, su máscara se deslizó completamente. Necesitaba algo de ella, ¿está bien? Algo que me recordara que tengo una hija, que no soy solo el villano de esta historia. Daniel, traté de hablar con él como lo haría con el niño que había sido. Puede ser parte de la vida de Emma sin destruir todo lo que la hace feliz. Ella está bien donde está. Está segura, amada, cuidada. Por un hombre que no es su padre, Daniel escupió. Por un extraño que apareció de la nada. Alejandro la ama como si fuera su propia hija. Más de lo que tú la has amado nunca. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Daniel se puso rojo de la ira. ¿Cómo te atreves a decir eso? Gritó. Soy su padre. Yo la hice. Es mi sangre. Los padres no se definen por la sangre, le respondí, aunque mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Se definen por el amor, por la presencia, por el sacrificio. Y tú no has hecho nada de eso por Emma. Daniel se quedó callado por un momento, pero podía ver la furia hirviendo en sus ojos. Está bien, dijo finalmente con voz peligrosamente calmada. Si así es como van a ser las cosas, entonces van a ver de lo que soy capaz. ¿Qué quieres decir con eso? Van a ver que no pueden quitarme a mi hija. Van a ver que puedo ser mucho más persistente de lo que piensan. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Dile a Sandra que esto no ha terminado. Que puede correr, puede esconderse, puede contratar todos los abogados que quiera. Pero Emma es mía, y voy a recuperarla. Cuando se fue, me quedé temblando en la tienda vacía. Inmediatamente llamé a Sandra, a Roberto, a la policía. Pero sabía que no podían hacer mucho basándose en amenazas verbales. Esa noche, Sandra, Alejandro, Roberto y yo nos reunimos para decidir qué hacer. Emma jugaba en el suelo con sus bloques, ajena al peligro que se cernía sobre ella. Tenemos que irnos del país, dijo Alejandro de repente. Al menos hasta que esto se resuelva. No podemos hacer eso, respondió Sandra. Si huimos, Daniel va a usar eso en nuestra contra. Va a decir que somos nosotros los que estamos secuestrando a Emma. Pero si nos quedamos, él puede intentar llevársela, argumentó Roberto. Y si lo hace, tal vez nunca la volvamos a ver. Estábamos en un callejón sin salida. Cualquier cosa que hiciéramos podría ser usada en nuestra contra. Fue entonces cuando Emma, que había estado jugando silenciosamente, se acercó a mí y me subió a las piernas. Abuela, me dijo con su vocecita dulce, ¿por qué están tristes? La abracé fuertemente, respirando el olor a bebé que todavía tenía en el cabello. En ese momento, tomé una decisión que cambiaría todo. No vamos a huir, dije con determinación. Vamos a luchar. Pero vamos a ser más inteligentes que Daniel. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Sandra. Vamos a documentar todo. Cada amenaza, cada visita no autorizada, cada comportamiento errático. Vamos a construir un caso tan sólido que ningún juez se atrevería a darle la custodia. ¿Y mientras tanto?, preguntó Alejandro. Mientras tanto, vamos a proteger a Emma como si nuestras vidas dependieran de ello. Porque probablemente así sea. Lo que no sabíamos era que Daniel ya estaba un paso adelante de nosotros, y que su próximo movimiento sería el más desesperado de todos. El viernes de esa semana, Sandra tenía que llevar a Emma a su cita médica de rutina. Era una visita simple, solo para verificar que su desarrollo estuviera siendo normal,
pero Sandra había estado posponiendo todas las citas que no fueran absolutamente necesarias por miedo a salir con Emma. No puedes mantenerla encerrada para siempre, le dije. Además, será solo 1 hora. Alejandro te va a acompañar, y yo voy a estar esperándolas en el estacionamiento. El plan era simple. Sandra y Alejandro entrarían con Emma al consultorio médico, yo me quedaría en el carro vigilando por si Daniel aparecía, y nos iríamos inmediatamente después de la cita. Todo salió bien durante la consulta. El pediatra confirmó que Emma estaba creciendo perfectamente, que su desarrollo era normal, y que su ansiedad reciente probablemente se debía al estrés del ambiente en casa. Los niños son muy sensibles a las emociones de los adultos, nos explicó el doctor. Cuando los padres están estresados, los niños lo sienten, aunque no entiendan por qué. Salimos del consultorio sintiéndonos un poco más tranquilos. Emma había estado de buen humor durante toda la visita, había jugado con los juguetes de la sala de espera, había sonreído cuando el doctor la examinó. Pero cuando llegamos al estacionamiento, mi carro no estaba. ¿Dónde está el carro?, preguntó Sandra, mirando alrededor confundida. Yo estaba segura de que lo había dejado en ese lugar específico. Siempre usaba la misma estrategia de estacionamiento, cerca de la salida, bajo una luz, en un lugar donde pudiera ver claramente cualquier cosa que se acercara. Tal vez me confundí de lugar, murmuré, aunque sabía que eso no era posible. Caminamos por todo el estacionamiento, pero el carro simplemente no estaba. Fue entonces cuando vi el pedazo de papel bajo el limpiaparabrisas de un carro cercano. Sandra, mi voz salió como un susurro. Mira. El papel tenía una nota escrita a mano. Tengo algo que te pertenece. Si quieres recuperarlo, ven sola al parque donde jugábamos cuando Daniel era niño. Tienes 1 hora. Si vienes con alguien más, nunca volverás a ver tu carro. Oh, a Emma. Sandra se puso pálida. No puede estar hablando en serio. Pero yo sabía que sí estaba hablando en serio. Daniel había tomado mi carro, y ahora nos estaba chantajeando. Alejandro inmediatamente llamó a la policía, pero cuando les explicamos la situación, su respuesta fue desalentadora. Técnicamente, robar un carro es un delito, nos dijo el oficial, pero si el señor Daniel es hijo de la propietaria del vehículo, la situación se complica legalmente. Además, la nota no contiene amenazas directas contra la niña. ¿Cómo que no contiene amenazas directas?, Sandra gritó. Dice que nunca volveré a ver a Emma. Puede interpretarse como que no verá a Emma porque no tendrá carro para ir a buscarla. El oficial sonaba como si él mismo no creyera en esa interpretación. Necesitaríamos amenazas más explícitas para actuar inmediatamente. Era increíble. Daniel había encontrado una manera de chantajearnos que técnicamente no era ilegal. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Alejandro. Emma había empezado a ponerse inquieta. Era su hora de almuerzo, y el estrés de los adultos la estaba afectando otra vez. Voy a ir, dije finalmente. ¿Qué? No, Sandra me tomó del brazo. Es obviamente una trampa. Claro que es una trampa, admití. Pero también es mi carro, y Daniel es mi hijo. Tal vez pueda razonar con él. Carmen, Alejandro me miró con preocupación. Daniel ya demostró que es impredecible. No sabemos de qué es capaz. Precisamente por eso tengo que ir yo, insistí. Si va Sandra, él podría tratar de quitarle a Emma por la fuerza. Si voy yo, al menos Emma estará segura con ustedes. Después de mucha discusión, acordamos un plan. Yo iría al parque, pero Alejandro me seguiría a distancia con Sandra y Emma. Si las cosas se ponían peligrosas, él llamaría inmediatamente a la policía. El parque donde Daniel había jugado cuando era niño estaba en las afueras del pueblo. Era un lugar que habíamos visitado cientos de veces cuando él era pequeño, donde había aprendido a andar en bicicleta, donde habíamos hecho picnics familiares los domingos. Ahora, mientras caminaba por los senderos familiares, el lugar se sentía siniestro y extraño. Los columpios oxidados se movían con el viento, haciendo un sonido chirriante que me puso los nervios de punta. Encontré a Daniel sentado en la misma banca donde solíamos descansar cuando él se cansaba de jugar. Tenía las llaves de mi carro en la mano, y las hacía sonar nerviosamente. «Llegaste», dijo sin levantar la vista. «Aquí estoy», respondí, manteniéndome a una distancia prudente. «¿Qué quieres, Daniel?» «Quiero que esto termine», dijo finalmente,
levantando la vista para mirarme. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Estoy cansado de pelear. Estoy cansado de ser el villano. Entonces le dije simplemente, retira la demanda. Deja que Emma crezca en paz. No puedo hacer eso, su voz se quebró. Ella es todo lo que me queda. Sin Emma, no soy nada. No tengo nada. Daniel, me senté en la banca, pero manteniendo distancia entre nosotros. Emma no es una posesión. Es una persona. Una niña pequeña que necesita amor, estabilidad, seguridad. Cosas que tú no puedes darle en este momento. ¿Y Alejandro sí puede? Preguntó con amargura. Sí, respondí honestamente. Él puede y lo está haciendo. Daniel se quedó callado durante varios minutos. El viento movía las hojas de los árboles, y en la distancia podía escuchar el tráfico de la carretera. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dijo finalmente. Que probablemente tengas razón. Probablemente Emma esté mejor sin mí. No dije eso, aclaré. Dije que está mejor sin el caos que traes a su vida. Si realmente quisieras cambiar, si realmente quisieras ser el padre que ella necesita. Pero no puedo, me interrumpió. No sé cómo. Nunca aprendí a ser un buen padre porque nunca tuve que luchar por nada. Ustedes me dieron todo, me resolvieron todos los problemas, nunca me enseñaron a ser responsable. Era la primera vez en años que Daniel hablaba con esa honestidad brutal sobre sí mismo. Es verdad, admití. Tal vez nos equivocamos en eso. Pero Daniel, nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para aprender a ser mejor. Si es demasiado tarde, dijo con tristeza. Ya perdí todo. Mi trabajo, mi esposa, mi hija, mi dignidad. E incluso si pudiera cambiar, Sandra nunca me perdonaría. Emma crecerá odiándome. Emma no te odia, le dije, aunque no estaba segura de si era verdad. Es muy pequeña para odiar. Pero si sigues por este camino, si sigues asustándola y traumatizándola, entonces sí, va a terminar odiándote. Daniel empezó a llorar. No las lágrimas manipuladoras que había usado tantas veces para conseguir lo que quería, sino lágrimas genuinas de un hombre que finalmente entendía la magnitud de lo que había perdido. No sé qué hacer, susurró. No sé cómo vivir sin ella. Aprendes, le respondí. Día a día, paso a paso, aprendes a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Y tal vez, algún día, cuando hayas demostrado que realmente has cambiado, Emma pueda tener un lugar para ti en su vida. ¿Crees que eso sea posible? Creo que todo es posible si realmente quieres cambiar. Pero tiene que ser un cambio real, Daniel. No más manipulaciones, no más amenazas, no más chantajes. Un cambio real y duradero. Daniel se quedó callado durante mucho tiempo. Finalmente, me entregó las llaves del carro. Dile a Sandra que voy a retirar la demanda, dijo con voz cansada. Pero también dile que algún día, cuando esté mejor, me gustaría poder ver a Emma. No para quitársela, sino solo para que sepa que su papá biológico existe y que, a pesar de todo, la ama. Tomé las llaves con manos temblorosas. Se lo diré. Daniel se levantó de la banca. Voy a irme del pueblo por un tiempo. Tengo un primo en otra ciudad que dice que puede conseguirme trabajo. Tal vez sea bueno empezar de nuevo en un lugar donde nadie conozca mi historia. Eso podría ser bueno para ti, acordé. Mamá, Daniel me miró con los ojos llenos de lágrimas. Siento mucho todo lo que hice. Siento haber sido tan egoísta, tan cruel. Ustedes no se merecían nada de esto. Lo sé, le respondí, y por primera vez en meses, sentí algo parecido al amor maternal por mi hijo. Pero también sé que en el fondo sigues siendo el niño bueno que criamos. Solo perdiste el camino por un tiempo. Daniel se alejó sin decir nada más. Lo vi caminar hacia la salida del parque, con los hombros caídos y el paso cansado de un hombre derrotado. Pero también vi algo en su postura que no había visto en años: humildad. Cuando regresé con Sandra y Alejandro, les conté todo. Sandra lloró de alivio cuando le dije que Daniel iba a retirar la demanda. ¿Crees que realmente lo va a hacer?, preguntó. Sí, respondí.
Creo que finalmente entendió que esta batalla no la puede ganar, y que tampoco debería ganarla. Pero lo que no esperábamos era la sorpresa que nos tenía preparada la vida cuando todo parecía estar resuelto. Daniel retiró oficialmente su demanda de custodia y, para nuestra sorpresa, una semana antes de la boda de Sandra y Alejandro recibimos una carta. Había renunciado permanentemente a todos sus derechos paternales, autorizando a Alejandro a adoptar legalmente a Emma. La boda fue hermosa. Emma caminó por nuestro jardín tirando pétalos de rosa, Sandra se veía radiante, y cuando Alejandro prometió ser siempre el papá de Emma, ella le dijo te amo, papá Ale, y no hubo un ojo seco. 6 meses después llegó una postal de Daniel: estoy bien. Trabajo en construcción y voy a terapia. Ahora entiendo que amar a Emma significa querer lo mejor para ella, aunque eso no me incluya a mí. Los amo. Emma ahora tiene 3 años y medio y es la luz de nuestras vidas. Me llama Abu, a Roberto abuelo Robert, y a Alejandro simplemente papá. Un día me preguntó por qué a veces estaba triste, y cuando le expliqué que extrañaba a alguien que se había perdido, me abrazó y dijo, no te pongas triste, Abu. Cuando las personas se pierden, a veces encuentran el camino de regreso. Hoy entiendo que a veces la vida nos quita lo que pensamos que necesitamos para darnos lo que realmente necesitamos. Perdí al hijo que había criado, pero gané una familia auténtica. Sandra se convirtió en la hija que nunca tuve, Alejandro es el yerno que protege a Emma como si fuera suya, y Emma nos eligió como sus abuelos del corazón. La familia verdadera no siempre es la que nace contigo, sino la que elige quedarse contigo. A veces las mejores historias nacen de las peores tragedias. Aunque hubo noches en las que pensé que no sobreviviría al dolor, hoy estoy agradecida. Agradecida por Emma, que me enseñó que el amor de una abuela no tiene límites. Por Sandra, que me mostró que nunca es tarde para tener la hija que siempre soñé. Por Alejandro, que demostró que hay hombres buenos que saben amar sin pedir nada a cambio. Y sí, incluso por Daniel, porque sin su caída nunca hubiéramos descubierto la fuerza para construir algo hermoso sobre las ruinas. Esta es mi historia. La historia de una mujer que perdió un hijo pero ganó una familia. El corazón humano es capaz de sanar, de perdonar y de amar de nuevo, incluso después de las traiciones más profundas. Y no cambiaría ni un solo capítulo de ella.